vamos a meternos con el género de la literatura dentro de la literatura. Guillermo Martínez. Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en 1962. Es escritor y doctor en ciencias matemáticas. Durante 2 años vivió en Oxford, donde realizó su postdoctorado. Es autor de, entre otras novelas, Crímenes imperceptibles, La muerte lenta de Luciana B., Yo también tuve una novia bisexual y Los crímenes de Alicia, entre otras. Hoy viene a presentar su última novela, La última vez. Si bien esta historia ocurrió hace mucho, lo suficiente en todo caso para que los dos protagonistas ya estén muertos, sus sombras augustas son más imponentes ahora que cuando andaban por el mundo, y buena parte de la paradoja y la tragicomedia de los hechos se perdería si revelara ahora mismo sus nombres. Me resignaré entonces a una única letra para quien fue en vida y sobre todo desde su reclusión en Barcelona el escritor argentino más abrumadoramente famoso. Esa letra no podría ser otra que la A, muy mayúscula, y ni él, que era tan consciente como celoso de las jerarquías literarias, ni sus fieles lectores, que solo aumentan en número y previo fervor con cada aniversario, me dejarían usar ninguna otra. La última vez, Guillermo Martínez. Bienvenido, Guillermo. Bueno, encantado, de estar con vos. Un placer también para nosotros. Bueno, una novela, me decía fuera de cámara, iba a arrancar por otro lado, pero una novela de las que más fluyeron en la escritura. Sí, en tu escritura. Es la primera vez que me ocurre algo así. Creo que tuvo mucho que ver la pandemia. Es lo que yo rescaté de la pandemia. Me decidí a escribir, se me borraron los fines de semana, me despertaba todas las mañanas y me sentí muy conectado con el material. Además estaba decidido a poner todos los temas que me gustaron a lo largo de mi vida. Así que aparece la playa, Barcelona, el tenis, la filosofía. Me di todos los gustos, los mariscos. Y el mundo de la literatura. Y el ¿no? mundo de la literatura, sí. Así como está el cine dentro del cine, está la literatura dentro de la literatura, ¿no? Me gustaba la idea de hacer algo así como una recreación de la escena literaria que tal como aparece en las novelas de Henry James, pero en nuestra época contemporánea. Claro. O sea, ¿cuáles serían las figuras del mundo contemporáneo dentro de la literatura? Y algo que aparece en la época nuestra es la figura del agente literario. Entonces, bueno, yo había conocido a Carmen Balcells, que murió no hace mucho. Ella me pareció un personaje de ficción total y me gustó mucho la idea de poder recuperarla y volver como a conversar con ella a través de la novela. Hay un par de anécdotas que cuento en la novela que yo las viví personalmente con ella. Sí, hay algo también de el arte, la creación literaria y el erotismo permanente en la novela, ¿no? Sobre todo, vamos a contar rápidamente que la historia de un crítico temerario argentino que es llamado y acude a hacer una crítica de la última novela de otro escritor argentino que está en Barcelona, malinterpretado, dice él, mal leído en toda su trayectoria, y que se está por morir. Entonces, a ver si alguien lo entiende, para hacerlo en apretada síntesis, ¿no? Sí, bueno, esto es un avatar más, digamos, de un tema que a mí me interesa y que vengo desarrollando de novela en novela, desde Crímenes imperceptibles, te diría. Es un tema para mí muy profundo de la filosofía. Alguien lo describió como el problema filosófico planteado en la época moderna más importante, que es un tema que desvelaba también a Wittgenstein, y es la cuestión de lo sintáctico versus las interpretaciones. Es decir, el tema que está detrás de Pierre Menard, autor del Quijote, en el fondo, ¿no? Claro. O sea, está el texto, pero hay como muchas interpretaciones compatibles con el texto. Entonces, ¿cuál privilegiar? Justamente lo que le pasa a este escritor es que siente que lo que él ha escrito, lo que de verdad quiso decir, nunca fue leído. O sea, se lee de manera equivocada. Claro, claro. Una fatalidad en ese caso. ¿Te ha pasado a vos como autor de que algo que quizás no estaba tan visible, digo, pensando en novelas policiales, en novelas de enigma, de cruce con la matemática por tu formación, digo, que se haya leído quizás, comillas, superficialmente, no como esperabas? No estoy seguro si diría superficialmente, pero sí de que algunos temas que a mí me interesaba deslizar no se vieron, sí, Claro. por supuesto.
A veces también se han malinterpretado algunos otros detalles o temas también. Otras veces me han leído bien, sí, también. Y incluso algunas veces han leído cuestiones que yo no había puesto deliberadamente, pero que yo tuve que reconocer que hacían mucho sentido con respecto a la trama. Es decir, que realmente había lecturas que no eran las que yo hubiera privilegiado, pero que eran más que razonables, ¿no? Que eran posibles. Claro, los sentidos de los lectores, ¿no? Claro, entonces es muy difícil para un autor marcar de algún modo aquella forma en que quiere ser leído. Y ese es un poco, por ahí va la intriga de la novela. Sobre lo que me decías del erotismo, yo quería que la novela tuviera algo así como el suspenso del policial. Entonces la línea de suspenso está dada por las relaciones de este crítico con las dos mujeres de la casa, ¿no? Claro, cuando uno la lee, siente que está leyendo un policial. Por lo menos que bueno, esa era un poco la idea, un policial que aunque no hay crímenes, hay una intriga a develar. Claro, y el lector puede intentar develarla a la par del crítico, ¿no? Están dadas algunas de las pistas para que se pueda intentar ese juego. Sí, además es interesante también sobre estos roles, ¿no? Que se dan, por ejemplo, el rol de el crítico temerario, que quizás ahora no los hay tantos, ¿no? Pero lo supo haber. Sí, sí, por supuesto. La novela está ambientada en los años 90, que eran años en donde toda la, digamos, la apoyatura cultural o la discusión cultural pasaba por los suplementos de los grandes diarios, y ahí había críticos que tenían mucho peso, mucha importancia, e incluso se ha dado esto que yo comento en la novela, de que algún crítico hizo una crítica demasiado dura de un libro al que no había que criticar y lo echaron. Claro. También ocurrió. Esto no se ve ahora porque se diluyó un poco el papel de la crítica en los suplementos porque cambió. Con las redes sociales cambió el peso específico, ¿no? Sí, de está más el me gustómetro que la crítica, ¿no? Exactamente. Cada escritor tiene al menos un nicho, que es el de sus amigos en las redes. Su y fan. tiene, bueno, pero eso le da un pequeño lugar bajo el sol, donde puede ser leído de una manera por lo menos variada, diferente. Si no, dependías muchas veces de la opinión de una crítica en un suplemento cultural, ¿no? Claro, que te hacía vender o hundir, te digo, para hablar del color y del agua de la tapa. A veces sí. Y para vos, ¿cuán importante es la opinión de quienes te leen, sean si querés dividimos la pregunta, sean lectores normales del común o personas especializadas, si se quiere? Mira, siempre para mí la crítica más importante fue la de colegas escritores. O sea, para mí la mirada que me interesa es la de los escritores que saben lo que es difícil de lograr, dónde uno acertó, dónde uno falló a veces también, o sea. Y dentro de los colegas, la de los amigos, de los que uno, bueno, puede esperar que te digan las cosas de una manera un poco más amable. Sí. Igualmente te dicen todo lo que tienen que decir en general. Pero eso también cambió para mí mucho con el tiempo. Es decir, cuando uno recién aparece en la literatura, por supuesto que te importan las opiniones, ya sea de tu agente, de tu editor, de los críticos. Y después, a medida que pasan los años y uno también se convierte en otra clase de lector y uno ve cómo escriben los críticos. La pequeña venganza de Guillermo Martínez. Yo creo que uno se da cuenta mejor cómo se mueven las piezas en los tableros, digamos, del mundo literario. Sí. Y finalmente la última mirada con la que te quedás es la de vos mismo, no inmediatamente después, porque uno inmediatamente después en general está demasiado cerca de lo que escribió y no alcanza a ver los problemas. Pero suponete dejar pasar un año o dos y volver a tomar el texto, y creo yo que ese juicio de uno mismo con respecto a lo que quería hacer y lo que logró hacer
en este momento es lo que más me importa. Por eso te decía que estaba muy feliz con esta novela y no me importa tanto ya lo que dirán, ¿no? Porque me quedé yo muy contento al escribirla. Eso ya es muchísimo para mí. Claro, que la literatura sea un disfrute en el proceso de escritura, Totalmente. no que sea un padecimiento. Sí, sí. Imagino que en algún Nunca momento va a ser un disfrute total, en mi caso. Claro. O sea, siempre hay, por supuesto, algo de pulseada, de trabajo, de imposibilidades, de expectativas que uno tenía y no se cumplen del todo. Pero sí, hay un elemento de, bueno, cuando el material empieza a congeniar, a armonizar, aparecen además cuestiones que uno no tenía al principio, iluminaciones. Y me parece que sí, hay una gran felicidad en cerrar un libro, sin duda. Sí, y que sea redondo, ¿no? Como uno lo va leyendo. El protagonista, este escritor que se va a Barcelona, que es un escritor naturalmente ficticio, un poco posterior, o creo que ficticio. Sí, ficticio. No, claro. digo, podría ser una alusión indirecta a alguien, sobre todo por la letra A, uno puede pensar, pero no. Es un poco, le cuento a quienes van a comprarse el libro esta tarde o mañana, heredero posterior a la generación Borges, Cortázar, etcétera, pero al igual que Borges se va al exilio, ¿no? Se va a morir afuera, por lo menos. Bueno, en realidad el escritor en el que yo pienso es un escritor que está viviendo desde hace muchos años recluido en Barcelona, donde tiene una familia, tiene una mujer, una hija que está en el colegio secundario, digamos, o sea, hace muchos años que está instalado en Barcelona escribiendo, o sea, Borges se fue primero. Es dudoso que se haya ido a morir al exilio. Borges se fue de viaje y murió dentro de ese viaje, ¿no? Okay. Pero Borges es un autor que siempre estuvo. Claro, sí. De hecho, siempre estuvo orgulloso de haber Sí. estado en la Argentina, ¿no? En Sí. ese sentido. Sí, hasta lo dice en un poema, ¿no? Sí, por eso te digo. Borges tiene una conversación final con Bioy, donde Bioy le dicen, pero si estás enfermo, te vas a ir, te podrías morir afuera. Y él le dice, bueno, para morir da igual cualquier lugar. Y Borges se queda pensando, bueno, no es lo mismo cualquier lugar, pero bueno, no le dice nada. Te quiero decir con esto que Borges no es que estaba decidido a morirse al viajar. No fue exprofesor. Claro. Y Guillermo, uno piensa, tu cabeza atravesada por las matemáticas, atravesada por lo policial, atravesada en definitiva por los acertijos, por los enigmas seguramente. ¿Estás buscando vos en tu fantasía, en tu creatividad, permanentemente cosas enigmáticas? ¿Cómo funciona? ¿O la novela aparece de sopetón? Es una buena pregunta. No la cuestión del enigma, pero siempre me interesa que haya un elemento de suspenso en mis novelas, que no tiene que ver con lo policial necesariamente, con la inminencia de una muerte, pero sí con la inminencia de algo, de una naturaleza que no es lo prosaico. O sea, algo que vos no podrías decir desde el realismo. Para mí ahí está la magia de la literatura. Transformar algo que parece en principio que pertenece a la realidad, agudizar las relaciones y encontrar como el elemento de drama, de torsión, ¿no? Incluso el borde de lo fantástico. Entonces mis relatos siempre tienen eso, es como una deriva desde un mundo real hacia algo más extraño, ¿no? Sí, como un mar de fondo, ¿no? Que está ahí. Eso es lo que me gusta mucho. Justamente hay una novela de Patricia Highsmith que para mí revela un poco esta clase de enrarecimiento que se llama Mar de Fondo. ¿Y qué te intriga a vos de lo que está disponible en los consumos culturales? Digo, porque me imagino que uno piensa, bueno, en Patricia Highsmith, en toda la novela y el derrotero de los popes de la literatura detectivesca, pero ¿qué te nutre, por ejemplo, lo que se hace hoy en audiovisual o en literatura? ¿Qué te moviliza respecto de este universo que es tuyo? Mirá, me está pasando, por ejemplo, que tengo bastante mala relación con las series. Me pasa, cada tanto veo el primer capítulo de una serie que me recomiendan y quizá el primer capítulo esté bien y después ya empieza como a decaer y empiezas a ver los rellenos, los tics, las maneras de resucitar. Sí. Entonces, hay muy pocas series que he terminado, ¿no? Eso me pasa por un lado y siempre estoy más bien a la búsqueda de películas, ¿no? Sí. Entonces tengo mejor relación con películas que con series. Claro, porque cuesta encontrar cosas bien escritas, bien contadas, ¿no? Sobre todo para un escritor, me imagino. Intensidad, ¿no? O sea, hay algo...
justamente como necesitas para una serie muchos materiales, empiezan a aparecer cosas como de segunda mano, ¿no? Que vos de algún modo notás que son de relleno. Claro. Me gusta más la idea de la película del cine. en cuanto a la intensidad. Estaba viendo que Sebastián Schindel, que ya hizo una de tus Sí. novelas, el hijo, ¿no? El hijo, que El hijo. basado en una madre protectora. En una madre protectora, que era muy interesante. Está haciendo ahora La muerte lenta de Luciana B. Y estaba viendo que en el elenco está Minujín, Peretti, entre otros. ¿Qué expectativa tenés? Y una gran expectativa porque tuvieron una producción extraordinaria. Por decirte algo, hay toda una escena de la presentación de un libro en la librería Grand Splendid. Hicieron una edición especial de 400 ejemplares de una novela inexistente con gigantografías, o sea, un gran despliegue. Fueron a Mar del Plata y llevaron unos ventiladores gigantes para hacer un vendaval, hay una escena, bueno. es decir, realmente han hecho un gran esfuerzo de producción y bueno, los actores, la chica que eligieron también, que no la mencionamos, pero se llama Macarena Chaga, es una chica que nació en Argentina y vive en México. Fue la hija en la miniserie sobre Luis Miguel y tiene muchísimos fans allá. Así que espero que con ese elenco y esa producción yo tengo muchas expectativas. Es buen director realmente, muy bueno Sebastián Schindel, hizo un trabajo muy interesante con tu otra novela, con la película que recién veíamos las imágenes, El hijo, y obviamente que el cine en tu obra siempre ha sido un gran impulsor, ¿no? Crímenes imperceptibles, llevado a los crímenes de Oxford también, ¿no? Sí, tuve mucha suerte en ese sentido porque, bueno, yo admiraba muchísimo a Alex de la Iglesia y finalmente quiso hacer él la película, en parte por justamente la figura de Wittgenstein que aparece en Crímenes Imperceptibles y que a él le había interesado mucho mientras estudiaba filosofía. Alex de la Iglesia es profesor de filosofía. Bueno, y esta película de Sebastián se va a estrenar en Netflix para todo el mundo el 15 de junio, así que no falta mucho. ¿Ya pudiste ver algo? No, todavía no. Bueno, fui un par de veces al rodaje, entonces vi las escenas que correspondieron a... Qué emoción, ¿no? Para un autor que eso se transforme en cine. La verdad que sí, sobre todo además cuando aciertan con el casting, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho la chica que eligieron, me gusta la figura de Minujín y Peretti, creo que va a estar muy bien. O sea, me parece que el casting es bastante similar a lo que yo hubiera imaginado. Bueno, y mientras esperan la película, no dejen pasar La última vez, una intriga literaria, una novela policial sin muertos en el inicio y digo, como disparador, porque uno piensa en Sunset Boulevard cuando ve ese libro hundiéndose en la pileta. No decimos más para no spoilear, pero bien vale la pena leerla. Guillermo, gracias. No, gracias a vos. Un placer.